Bueno, buenas noches a todos. Dios los bendiga. Feliz día a todas las mamás. Un día importante que todos dicen que es comercial y seguramente es así, pero es lindo tener un día donde podemos mimar a nuestras mamás, quienes la tenemos, y poder ser mimadas quienes somos mamás también. Así que un reconocimiento para todas, es lindo tener un día así. Y que podamos seguir el ejemplo de la mamá de Jesús, el ejemplo que dijo sí a la voluntad de Dios en todo tiempo. Y el ejemplo que en el milagro de Canaán dijo que sigan y que hagan lo que decía Jesús, que seamos mamás que guíen a sus hijos a la voluntad de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí. Es cortito lo que quiero compartir hoy con ustedes, algo que viene haciendo un poquito de ruido en mi espíritu hace un tiempo y a veces es difícil encontrar el espacio para compartirlo. Así que espero que en poquito tiempo pueda ser claro lo que quiero transmitir. Como les digo, algo que en mi espíritu viene haciendo ruido hace bastante tiempo. Y tiene que ver con este texto, si me acompañan, 2 Corintios 3:18. Muchos lo conocen hasta de memoria, un texto muy citado, muy nombrado. Si ya lo encontraron. 2 Corintios 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántas veces se habla que la iglesia va de gloria en gloria, no? Y me preguntaba acerca de este concepto. ¿Cuál es la gloria de la iglesia? Hay determinadas frases que suenan como todo el tiempo, como textos repetidos, y que no siempre nos detenemos a pensar espiritualmente en esos conceptos. Y esto que hacía ruido en mi corazón es, ¿cuál es la gloria de la iglesia? ¿Vamos de gloria en gloria? Y la iglesia generalmente, a lo largo de su historia, muestra un tiempo como cíclico, que por gracia del Señor y solo por su gracia es sostenida la iglesia, ¿verdad? Pero a lo largo de la historia de salvación, y digo de la historia toda, del pueblo del Antiguo Testamento y de la iglesia constituida después del tiempo apostólico, la iglesia ha pasado por distintos estadios en donde muchas veces se fue acomodando a la gloria terrenal y no a la gloria celestial a la que está llamada. En este último tiempo suena dentro y fuera de las iglesias un lenguaje que nos aparta cada vez más del lenguaje celestial. Quizás porque esta terminología bíblica muchas veces nos separa, ¿no? Nos hace parecer distintos. Y entonces, para familiarizarnos
con el resto, adecuamos la palabra de Dios a los conceptos que no tienen que ver con la palabra de Dios. Y entonces la iglesia empieza a mirar y a ver más al Jesús hombre que al Jesús Hijo de Dios. Y comenzamos a tener dentro de la iglesia y fuera de la iglesia una mirada y una terminología antropocéntrica, es decir, situada en la necesidad del hombre. Entonces, el Jesús hombre me resulta más familiar. ¿Por qué? Porque me puedo identificar. Y me gusta justificar mi humanidad mirando al Jesús que comprende el dolor, y es así. Al Jesús que padeció, y es así. Al Jesús que no juzgó, y es así. Pero se nos escapa que la iglesia irá de gloria en gloria solamente cuando recupera el sentido celestial de su visión. Y este de gloria en gloria, que dice el texto de 2 de Corintios tan nombrado, esperamos generalmente que tenga cumplimiento cuando estemos con el Señor. Y ahí seremos transformados completamente. Pero en el mientras tanto, tiene que haber una transformación continua. No es que me identifico únicamente con el Jesús hombre. Porque Jesús se glorificó cuando cumplió el propósito al que el Padre lo llamó. Y la iglesia se va a glorificar cuando cumpla el propósito con el que Jesús llamó. De manera que si me corro de ese propósito y que si nos corremos de ese propósito, no vamos de gloria en gloria. Y no es nuevo, porque el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? De manera que al Señor no le llama la atención que la iglesia lo alabe, le cante y esté lejos de Él, porque ha pasado a lo largo de la historia. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos siendo llevados de gloria en gloria? ¿Cuál es el concepto de gloria que tenemos? ¿Cuándo la iglesia crece? ¿Cuando se llena de gente? ¿Cuando cumple con los cánones institucionales eclesiásticos? ¿O cuando cumple la voluntad de Jesús? ¿Y cuál es la voluntad de Jesús? La voluntad de Jesús es que amemos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando empiezan las justificaciones, no voy de gloria en gloria. Ni vamos comunitariamente tampoco de gloria en gloria. Cuando perdemos el eje y razón de ser de la iglesia, no vamos de gloria en gloria. Uno de los fundadores de la iglesia, Ríos de Vida, que el otro día nos acordábamos con María, para quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y escucharlo, sus enseñanzas jamás pasaron
de largo. Y Papi Pradas decía en sus prédicas, si te vas de la iglesia, tenés asidero bíblico para irte cuando no te permitan alabar a Dios, porque ahí te acompaña la Escritura. Ahora, cuando vos te vas de la iglesia, porque te llevas mal con un hermano, porque no te gusta, volví a leer la Biblia, porque la Biblia dice que vos tenés que amar, no que te van a amar. Y Papi nos decía, no encontré todavía ningún versículo que diga que te amen, que te amen. Solo encontré el que diga que vos ames. Entonces, cuando recuperamos esa mirada, que es la mirada de Jesús, que es la iglesia que quiere Jesús, si hay una diferencia con un hermano, pido perdón. Me acerco y digo, no me di cuenta si en algo te fallé. Creo en la reconciliación, amén. Y en el perdón que da el Señor, que no es un perdón que te hace todo el tiempo así y que te dice, ¿te acordás? No, que se olvida, que echa al fondo del mar las cosas. ¿Cómo va la iglesia de gloria en gloria? La iglesia va de gloria en gloria cuando va en pos de Jesús. Cuando el Señor comienza su ministerio y hace el llamado a quienes después van a fundar la iglesia. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, decía, y vengan en pos de mí. ¿Y qué es seguir en pos de Jesús? Es negarnos a nosotros mismos. Entonces la iglesia irá de gloria en gloria, no cuando tenga pantallas con brillos y con luces, no cuando esté llena de gente, y ojalá que crezca y esté llena de gente, pero que toda esa gente entienda que es un negarse a sí mismos. Y si me niego y pongo en primer lugar a Dios, tengo que negar todo, lo que duele también. Y como dije en otra oportunidad, que quizás algunos estaban y otros no, no sé si comparten, pero de las cosas que más duelen son los hijos. Y hay cosas que duele entregar, que duele negar, ¿no? Vamos a ir al Evangelio de Juan. Capítulo 17. Un texto también muy conocido, pero leído a veces a la ligera, ¿no? Como para otros, como para los llamados a ministerios nada más. Y quisiera que hoy hagamos una lectura de este texto, sintiéndonos parte de esta oración sacerdotal que Jesús tiene con sus discípulos, de esta oración que si la iglesia la puede sentir, la puede entender, la puede vivir, creo que empezaríamos a caminar de gloria en gloria. Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste,
y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hasta acá. Como ven, todo el tiempo cita esta palabra de la que estábamos hablando, la gloria, la glorificación, cómo el Señor cumple y se glorifica en el Padre cumpliendo el propósito. Pero parece que el único camino para que la Iglesia se glorifique es cumpliendo el propósito de ser uno y anunciar esta verdad. Y todo el tiempo marca esto que hablábamos al principio, este lenguaje del que últimamente la Iglesia se quiere desentender. Este lenguaje celestial que parece que nos separa del mundo. Que sean uno, están en el mundo, pero no son del mundo, como yo no soy del mundo. Pero que sean uno para que ese mundo crea. Pero hay una parte que a la Iglesia últimamente le cuesta, esto de la separación. Entonces, o nosotros tratamos de acomodar la terminología con el mundo, o le quitamos peso a las palabras, ¿no? Y relativizamos los conceptos. Y decimos entonces que bueno, si decimos así del mundo nos separamos, y cómo van a creer si nosotros nos creemos que estamos... No. Nosotros no nos tenemos que creer que estamos en otro ángulo. Nosotros simplemente tenemos que tener conciencia de la finitud del mundo,
Y en base a esa conciencia, anunciar la verdad. Porque cuando la iglesia realmente entiende que hay urgencia del concepto de eternidad, se inquieta, se preocupa y se moviliza. Entonces ya no se pelea con el hermano, porque la verdad es que no importa si yo te caigo bien o no, o si vos me caes bien o no. Acá lo que importa es que Jesús nos amó tanto, que dio su vida y esto nos compromete a una eternidad con Él. Y anunciarlo a los nuestros, a los próximos y a los lejanos. Tener esta conciencia de eternidad, que últimamente es un concepto que está relativizado. En los años 80 o cuando yo era chiquita, me acuerdo, yo conocí al Señor en el año 86, tenía 6 años en la Iglesia Bautista de San Justo, y esto que no quiero dar un testimonio de mi vida, simplemente mencionar que en aquellos años era muy común que la gente pasaba a dar testimonio. Entonces había un ratito en el culto en donde la gente pasaba y daba su testimonio, y cuando los hermanos escuchaban y decían, y habían testimonios que eran impactantes, y otros no tanto, pero avivaba a la iglesia. ¿A qué? A testificar. ¿Cuánto hace que no le contás tu testimonio a nadie? En aquel tiempo, recuerdo que incluso yo me había asustado porque era chiquita y pasaban una película que se llamaba Como ladrón en la noche y las cosas quedaban andando solas. Y yo era como mi hijo segundito y lloraba y yo decía, así va a ser, todo andando solo quedaba. En las iglesias a la gente le preocupaba lo escatológico. Yo no sé si con una doctrina sana o no, no es el tema de hoy, pero hay una única realidad que sí nos tiene que movilizar, y es que Jesús viene. Después charlamos en un estudio bíblico si creemos en el rapto, si no, si los dispensacionalistas y los no dispensacionalistas, si el arrebatamiento, si no. Después charlamos de escatología, pero hay una verdad, Jesús viene por nosotros, por su iglesia. Y la iglesia, en vez de estar preocupada porque viene Jesús, y en vez de preocuparse por la corona de justicia, que ahora vamos a leer el texto, que el Señor nos prepara. Nos preocupa qué nos vamos a comprar, a dónde nos vamos de vacaciones, si estamos cansados por el trabajo, la comida. Y yo te pregunto, la iglesia va de gloria en gloria cuando contenta el corazón del Señor, cuando cumple su voluntad. Y su voluntad es amar a Dios Padre, amar a los hermanos, amar al prójimo todo y anunciar esta verdad. Después seguimos charlando de otras cosas, pero estas primeras verdades que parecen rudimentarias se están escabullendo en la iglesia por otros rincones porque nos preocupan otros temas y nos desenfoca de lo que glorifica al Hijo. Mira si Jesús se hubiese desenfocado y no hubiese glorificado al Padre cumpliendo el propósito de salvarnos. Es importante estar enfocados. No es prepararme, estudiar, sí, fui a la universidad, hice el seminario, hice de teología, pero
Pero nada, si no puedo contar mi testimonio todos los días, si no arde mi corazón por familiares míos que se pierden y se van a una eternidad sin Dios, si no me mueve a despertarme eso a la noche, a clamar al Señor, si ya no me emociona contar cómo el Señor dio sentido a mi vida una y otra vez, no voy de gloria en gloria, la iglesia no va de gloria en gloria. No es la cantidad de cultos, no es la cantidad de gente. 12 enfocados cambiaron el mundo, 12. En Juan, también el Evangelio de Juan, capítulo 16, cuando venga el Espíritu, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y de nuevo la palabra con la que iniciamos, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Cómo se va a glorificar? Revelándonos al Hijo. Este Espíritu Santo que nos permite dar testimonio, que se revela a nuestras vidas, es el que día a día nos tenemos que preguntar, como nos preguntamos, ¿qué comemos hoy? ¿A dónde va? ¿Estoy contentando el corazón del Señor? ¿Estoy alegrando el corazón del Señor? Este es el sentido de la iglesia, cumplir la voluntad de Jesús, no otro. Y la voluntad de Jesús se ve. La salvación, y ahora cito a otro de los padres fundadores de la Iglesia Ríos de Vida, Daniel García, tu primo, ¿no, Nelson? Un hombre tremendo del Señor, que cuando yo escuché cómo definía a algunos creyentes, me quedé helada porque yo dije, wow, es así, con qué claridad lo define. Él decía siempre, hay creyentes que solo creen. Y esto no es para dudar de la salvación, claro que no. El Señor nos salva una vez y para siempre, amén. Pero él decía, la salvación no es una póliza de seguros. Que bueno, yo por las dudas creo, tengo la salvación, cumplo de vez en cuando esto y me voy a una eternidad con Dios. No es esto. Hay un concepto de eternidad, hay un concepto de glorificación de la iglesia, que es la esposa de Cristo, que espera a su esposo, que se prepara para ese momento. Y a lo largo de la historia vemos que el Señor se revela de esta manera y esto nos tiene que dar la esperanza y la seguridad para despertarnos a esta conciencia de eternidad. Mira si Noé no hubiese creído. Mira si Abraham no hubiese creído. Mira si Pablo se hubiese fijado en su cuerpo, en las torturas, si todos los discípulos hubiesen dicho, che, está complicado, si nos quedamos y oramos y que el Espíritu haga. Pero ellos tenían claro un concepto que la iglesia tiene que recuperar para ir de gloria en gloria. Y es el concepto de que la iglesia está llamada a un propósito celestial. De que no podemos vivir igual que el resto, porque tenemos el Espíritu Santo que nos concientiza y nos moviliza
a este compromiso eterno. Entonces, si bien todos nos levantamos, desayunamos, nos vamos a trabajar, todos trabajamos, o la gran mayoría, algunos por necesidad y otros por placer, pero casi todos trabajamos. Tenemos preocupaciones, afanes, familia. Pero el sentido de nuestra vida es otro. Y resulta que vamos perdiendo el sentido como iglesia si no recuperamos este concepto de ser una iglesia llamada a lo celestial. ¿Qué? Porque parece ridículo, porque el término no está de moda, porque ahora se habla de energía y que mejor no decir nada y mostrar con el testimonio. Sí, mostrar con el testimonio, pero anunciar las buenas nuevas de salvación. Claro que se ve con las obras, pero Jesús te mandó a ir a anunciar, no muchas cosas más. No es una cuestión menor detenernos a pensar en estos términos tan repetidos en la iglesia. Ir de gloria en gloria, ¿qué es? ¿Voy de gloria en gloria? ¿Contento el corazón del Señor? ¿O cumplo? ¿O tengo la póliza de seguro activa? Como decía nuestro pastor Daniel García. Que anoté acá. Algo que me llamaba la atención, y es que cuando queremos acomodar el mensaje para que nos suene mejor, hacemos decir a las escrituras cosas que no dicen. Y últimamente hay una cantidad de literatura circulando en las iglesias. Y sí, no me miren así, en las iglesias, no fuera. Que les gusta marcar que la iglesia es una institución y que como toda institución se corrompe y que lo importante no es el edificio, sino lo interno, y que lo que espera Jesús es que nosotros no hablemos, sino que hagamos, y que lo hagamos tan solapadamente que hasta cambiemos los términos. Y hay mucha literatura de esta, de muchos profesionales. Y muchas iglesias que congregan gente que transmite estas ideas. Y no debe asombrarnos porque la apostasía saldrá del seno de la iglesia, dice la Escritura, ¿verdad? Pero algo sí tiene que alarmarnos, que es que nosotros no podemos relativizar los conceptos bíblicos. Nosotros no podemos dejar de hablar de eternidad, dejar de hablar de este concepto de que no somos del mundo y estamos en el mundo porque no queda bien o porque separa. No. Porque el Señor en su gracia nos llama a todos, pero a una renovación por el Espíritu Santo. Y para que la iglesia cumpla su propósito,
de ser uno es que todos tenemos que estar unidos en este sentir de cumplir la voluntad de Dios, no de vivir para nosotros mismos. La iglesia no irá de gloria en gloria si hace como la esposa de Lot, que miró para atrás. No irá de gloria en gloria si pertenece a la generación de los que pierden memoria. Irá de gloria en gloria si recuerda permanentemente de dónde nos sacó el Señor. Y si no hiciste nada y tu vida no fue de esos testimonios impactantes porque te convertiste de chico y creciste toda tu vida al amparo del Señor, déjame contarte que igual tu vida tiene sentido por Él. Porque Él da sentido a la existencia, independientemente, como hablábamos el otro día, de lo que hayamos hecho o no. A algunos nos perdonó mucho, a otros menos, pero el Señor da sentido a la vida. Y este es el eje que tiene que recuperar la iglesia, que si recupera este sentido que es Cristo y que es cumplir su voluntad, va a caminar de gloria en gloria. Va a esperar al Señor. No le va a costar venir al culto porque va a estar ansiosa por encontrarse con el Señor y por prepararse para el Señor. No le va a costar servir. Y que cuando a todos, porque a todos nos pasa que estamos cansados, que cada vez parece que las pruebas no son la persecución de los apóstoles, pero son otras, cada vez trabajamos más, corremos más, tenemos menos tiempo, la casa, el trabajo, los chicos, tata. Y cuando nos queremos acordar, Señor, hoy alegré tu corazón. Hoy tuve intimidad con vos. O tengo la póliza de seguro activa, como decía el pastor Daniel. Es urgente que la iglesia recupere el sentido para ir de gloria en gloria. Y es urgente que nos preocupe y nos ocupe este lenguaje escatológico. No para correr detrás del temor de que ya viene y con terror caminar con ese temor que se infundía en otro tiempo, pero con la conciencia de que seres queridos se van a una eternidad sin Dios seguro. ¿No te desvela pensar que alguien que amás se va a una eternidad sin Dios? Y entonces es ahí donde nos tenemos que preparar. Y prepararnos con todo lo que podamos. Pero no para que el culto gire en relación a nosotros, para que a nosotros nos haga bien venir a la iglesia, para que nuestra humanidad se sienta identificada con el Jesús hombre, que es otro capítulo, sino para recuperar el sentido de que caminamos a una promesa de eternidad con Dios. Abraham salió creyendo sin saber a dónde iba porque le creyó a Dios. Lot caminó, no miró para atrás, no le importaba lo que dejaba. Nosotros estamos permanentemente así. Menos mal que no nos convierte en estatua de sal. Total, Jesús entiende, está en todos lados. No tengo que estar en la iglesia porque no tengo que estudiar, no me tengo que preparar, no es necesario que vaya a la obra, que voy a ir yo, me quedo acá tranquilo. Si ese es el propósito de Dios, estás bien, pero ¿estás seguro? ¿Estás segura? ¿Cuál es el propósito de Dios con tu vida? ¿Te preocupa la corona de justicia que Dios tiene para vos o no? ¿O ya dejó de ser una preocupación total, ya soy salvo?
Preparémonos para ser una iglesia que vaya de gloria en gloria. Que no lo digamos sin darle el peso que tiene. Vamos a leer, por último, Corintios, también 2 de Corintios, si no me equivoco y no me falla la memoria, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y resulta que hacemos al revés. A nosotros nos preocupa la tribulación momentánea, no el peso de gloria que nos espera, ¿verdad? Y la palabra peso y la palabra gloria son palabras y conceptos que encierran verdades teológicas importantes. Esto tiene peso para el Señor. Cuando sientas que estás perdiendo este sentido de ir de gloria en gloria y que haces las cosas por inercia, por costumbre, por tradición, porque es lo que está bien, hace memoria y te viene el fuego que el Espíritu Santo pone en el corazón cuando miras la cruz y miras que Él se glorificó cumpliendo el propósito y que la iglesia solo se glorificará cumpliendo el propósito al que fue llamado. Que ese sea el eje de la iglesia para ir de gloria en gloria. Que Dios los bendiga.